Listo, bueno, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Tuvimos mucho éxito en este webinar, en el registro. Veo que hay muchos maestros de UCEBEC, del subsistema de DGETI. Por ejemplo, están maestros del CETIS 105, CETIS 16. Les damos la más cordial bienvenida, maestros también de CECITEC, alguno que otro también de CONALEP. Bienvenidos. Y voy a presentar a la doctora Flora Mercader Trejo, quien es la directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado dentro de la Universidad Politécnica de Santa Rosa y quien coordina también la maestría en Enseñanza de las Ciencias, que es precisamente lo que nos trae este día a reunirnos en este webinar. Entonces, te cedo la palabra, doctora Flora. Adelante y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Adri. Es un honor estar aquí y recibirlos a todos ustedes. Bienvenidos. También están escribiendo aquí en el chat que hay personas de la UTEC, de la secundaria técnica 103. Pues bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos hoy una plática muy interesante que será dictada por la doctora Evangelina Cepeda García. Y me gustaría pues platicarles un poquito sobre su semblanza para que conozcan su experiencia y posterior a su plática vamos a tener pues una sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a pedir que usen el chat para poner sus preguntas y adicionalmente al finalizar la sesión de preguntas y respuestas estaríamos abriendo un espacio para brindarles información muy breve de lo que es la maestría en Enseñanza de las Ciencias, cuya convocatoria tenemos abierta actualmente. Entonces voy a proceder a leer la semblanza de la doctora Evangelina, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Análisis Político y Medios de Información por el TEC de Monterrey, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, por Virtual Educa EI, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Ha colaborado en distintas instituciones educativas públicas como la UNAM, el Instituto Rosario Castellanos, la UAC, y en instituciones privadas como la Universidad Marista de Querétaro, la Universidad Anáhuac, la Universidad del Valle de México, y actualmente con la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Ha sido docente en los niveles medio superior, y posgrado y formación de profesores en modalidad presencial y a distancia. Tiene gran experiencia en el diseño de material didáctico, entre ellos cursos en línea para bachillerato, posgrado y formación de profesores, libros de texto y guías de trabajo en la creación de espacios virtuales de aprendizaje, en los que ha colaborado desde el análisis de necesidades, planificación, desarrollo e implementación en diversas plataformas educativas. En diseño curricular ha colaborado también en la propuesta, generación y evaluación de planes y programas de estudio de licenciatura, maestría y doctorado. Bueno, esto es muy breve, la semblanza de la doctora Evangelina. Obviamente es una persona con gran experiencia, pero pues para no consumir más tiempo me gustaría cederle la palabra a la doctora Evangelina. Bienvenida, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Le dejo el micrófono, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a compartir pantalla para poder trabajar, que ustedes vayan viendo. Bien. Me dicen si ya está lista, si ya la están viendo para poder iniciar. Sí, ya. Sí, correcto. Entonces comenzamos. El tema que nos reúne el día de hoy es, como lo mencionan, es el uso de metodologías activas de aprendizaje. Vamos a empezar por qué son. Vamos a entenderlas como estrategias de enseñanza. Cuando hablamos de estrategias, básicamente estamos hablando de una serie de pasos de organización, de planeación y de implementación. Es decir, es todo un proceso de planificar la enseñanza. La característica
característica que tiene es que están orientadas al estudiante. Seguramente a ustedes les ha tocado en el salón de clases estudiantes que están dormidos, que están jugando, que están distraídos, que están con el celular, que están haciendo cualquier cosa menos escucharnos. Y es que generalmente lo que hacemos en el aula es hablar, tratar de explicarles algunos de nuestros temas o los temas que llevamos preparados. Y ellos no escuchan, no atienden, pareciera que hay un desinterés por aprender. Estas metodologías entonces están basadas en el cambio de roles. Aquí para nosotros es un trabajo extenuante, tanto como lo es la clase ordinaria, la clase cotidiana, pero aquí tenemos que trabajar antes y tenemos que trabajar muchísimo para crear escenarios. Más adelante ya les explicaré qué tipo de escenarios. El estudiante, él es el que tiene el rol más importante. Trabaja con situaciones problemáticas, busca información, trabaja en equipo, escucha, argumenta, toma decisiones. No sé si ustedes ya conocen algunas de estas metodologías, pero vamos a ver cuál es su base. ¿De hecho? Su base está en algo que se conoce como pirámide de aprendizaje. Espero que ya la conozcan, si no por acá pueden tomar nota del nombre de la persona, del psicólogo que lo propone. Y dice que cuando nosotros leemos, ya abrí la puerta. podemos retener hasta 10% de lo que leemos. Pasadas 2 semanas, podemos recordar quizá un 10% máximo. Si nosotros solo escuchamos, como es lo que ocurre tradicionalmente en la clase, es probable que dentro de 2 semanas a lo mucho recordemos el 20%. Si lo vemos, por ejemplo, los chicos que están muy acostumbrados a verlo en videos, a buscar en videos, o por ejemplo, si usamos una infografía, si usamos un mapa mental, un mapa conceptual, ellos van a retener hasta el 30% de esa información. En el caso, pensemos en el día de hoy que estamos aquí. Si nosotros estamos escuchando y estamos viendo, es probable que se nos quede hasta un 50% de lo que aquí estamos platicando, de lo que aquí estamos haciendo. La siguiente es cuando discutimos. Se nos queda más aún si discutimos, si platicamos, si intercambiamos. Por ejemplo, si al final de esta charla podemos discutir, platicar, hablar de nuestras experiencias, es probable que retengamos hasta un 70% de lo que aquí hagamos. Ahora bien, hay un 80% de posibilidad que retengamos la información si lo hacemos. Es decir, si practicamos la información, si practicamos lo que tengamos que aprender, se puede quedar hasta un 80%. Pero mucho más que eso, cuando más aprendemos, que seguramente los profesores, por eso somos profesores, aprendemos más cuando enseñamos, hasta el 95%. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a considerar que necesitamos facilitar escenarios para que los estudiantes tengan oportunidad al menos de realizar las últimas 4 actividades. Ver y escuchar, que tengan oportunidad de discutir, que hagan, que practiquen y que también, por supuesto, tengan oportunidad de enseñar, de explicar. Veamos, por ejemplo, algunos casos. Aquí hay algunos ejemplos de metodologías activas. Seguramente ustedes los conocen, algunos de ellos. Aula invertida. El aula invertida, por ejemplo, tal cual lo dice su nombre, vamos a cambiar la forma en la que se hacen las cosas en el salón de clases. Regularmente lo que hacemos es preparar la clase, explicarle al grupo y después de ello decirles, mira, ahora tienes esta tarea, vas a realizar esto, vas a realizar aquello. En este caso, con aula invertida, lo que tenemos que hacer es diseñar un escenario. Decirle, mira, estos son los materiales con los que tú puedes trabajar, esto es lo que vas a leer, esta es la información, léela en tu casa. Cuando llegues al salón de clase, vamos a realizar las actividades, vamos a aplicarlo. De esa manera, ahí está el personal docente, ahí estamos como maestros, ahí estamos como maestras,
para estarles explicando aquello que no entendieron, pero en función de realizar un producto específico o una actividad en concreto. Entonces, el aula invertida se trata de eso. En lugar de dejar, más bien, en lugar de ver la teoría en el aula, ellos ven la teoría en casa y la práctica la realizan en el salón de clases. Estos que están aquí son los más comunes, los que les estoy mostrando ahora. El aprendizaje basado en problemas, por supuesto que también lo deben conocer ustedes, que es a partir de identificar problemas, vamos a pensar en soluciones. Bueno, no vamos. Ellos van a pensar en soluciones, van a buscar estrategias para resolver el problema y con ello se busca potencializar el pensamiento crítico y además comunicar los resultados. Pensemos en un problema. Ahorita, con este problema de salud que tenemos, todos ustedes seguramente han pensado escenarios. Tenemos que regresar a clase. ¿Cómo vamos a regresar a clases en las instituciones, en los espacios de trabajo? Ahí hay un problema. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay un riesgo de infección. ¿Y cómo podemos hacerle para evitarlo? ¿Podemos evitar que se infecten? ¿Podemos minimizar el riesgo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, este es el tipo de problemas en los que se estaría pensando. Problemas reales, problemas cotidianos, que no estén distantes de lo que ellos viven en el día a día. Por supuesto, hay que irlos adaptando de acuerdo al nivel educativo. Ahorita estamos hablando a nosotros como docentes. Está el aprendizaje basado en proyectos. Generalmente, lo que se busca aquí es desarrollar un proyecto, pero para solucionar un problema. Vamos a pensar en el caso de Querétaro y pensemos en un arquitecto. Tenemos calles que se inundan, apenas cae una lluvia y se inundan colonias, se inundan las calles. ¿Cómo podría trabajarse? ¿Cómo podría resolverse? Ahí hay un problema real. ¿Qué se podría hacer? Entonces, por supuesto, lo que tenemos que hacer como docentes es contextualizar, decirles a los estudiantes, si estamos hablando en el caso de Querétaro, vamos a pensar en qué colonias, cuáles son las colonias que se inundan, por qué se inundan, si hay basura, si no hay basura, si son calles pavimentadas, si son calles con pendientes, es decir, hay que decirles las circunstancias en las que ocurre y proponerles retos que ellos puedan realmente, digamos, proponer soluciones reales. No solo se trata de ejemplificar cualquier cosa o poner cualquier proyecto que esté distante de su realidad. Ellos van a tener que buscar más información. Nosotros solo les generamos un escenario muy general para que ellos busquen. Esto tiene que ver con que ellos sean creativos y puedan evaluar o valorar sus propias decisiones. Eso solo lo van a lograr compartiendo con los demás. Está el pensamiento visual, que si quieren ahorita lo vemos de manera más específica. Pensemos también en el estudio de caso, que está basado en el diálogo. El estudio de caso generalmente se aplica mucho más cuando ya vimos la teoría. Se trabajó a lo mejor la teoría con alguna otra de las técnicas, con aula invertida, quizá con una clase expositiva, pero ahora lo que deseamos es que ellos lo apliquen a casos específicos. Entonces, lo que podemos hacer con los estudios de caso es conjuntar varios temas. Pueden ser estos proyectos o temas integradores cuando ya se acabó, digamos, una temática o una unidad y entonces relacionamos todos los temas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos otro que es el aprendizaje colaborativo, cooperativo, el juego de roles, también lo vamos a ver un poquito abajo, muy levemente. Y está otro que seguramente también conocen, que es el aprendizaje basado en pensamiento. Esta la puse acá para explicárselas un poquito más, porque nos ayuda al finalizar una unidad o al finalizar quizá un bloque para evaluación o al finalizar el curso. Aquí de lo que se trata es de utilizar rutinas de pensamiento para decidir, clasificar, elegir, generar ideas o evaluar. Les proponemos a los estudiantes decirle, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fue lo que se te dificultó de todo lo que realizaste? ¿Para qué lo usarás en el futuro?
Es decir, pensemos que estas metodologías activas no necesariamente van solas, pueden ir acompañadas, pueden ir, digamos, esta de aprendizaje basada en el pensamiento, la podemos dejar hasta el final de una actividad, hasta el final de un proceso. Y a lo mejor podemos utilizar aula invertida al inicio de la temática. Podemos utilizar el aprendizaje basado en problemas para abordar los contenidos. Es decir, se pueden conjuntar, pero quizá la más importante de todas ellas es el aprendizaje colaborativo. Perdón, el aprendizaje cooperativo, que tiene diferencias con el colaborativo. Esto nos cuesta muchísimo trabajo. Nos cuesta muchísimo trabajo, pero ustedes sabrán por qué. Les explico. Este aprendizaje cooperativo es la base de todos, absolutamente de todos las metodologías que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque requiere interdependencia positiva. Todos se trabajan, todas las metodologías se trabajan en equipo. Y todos los participantes necesitan entender que todos necesitan de todos. Si uno falla, todos fallan. Si uno no hace la parte que le corresponde, todo falla, todo se viene abajo. Entonces, hay una exigencia individual. Todos tienen que rendir cuentas. No hay de, bueno, yo solo voy por las tortas, yo solo voy por los refrescos, yo saco las fotocopias o yo imprimo. No. De hecho, con este tipo de aprendizaje cooperativo, nosotros como docentes podemos decirle, a ver, todos prepararon el tema, ahora solo uno del equipo, quien yo decida y en el último momento, va a pasar a explicar el tema. La evaluación va a depender de la persona que pase. Es decir, todas las personas del equipo deben saber lo que todos los demás saben, porque de él va a depender, de él o de ella va a depender la evaluación de todos o el trabajo de todos. Esto implica una interacción cara a cara, el que se ayuden, el que cooperen para que el otro aprenda, para que el otro entienda. Como la exposición, si se trata de una exposición, como si la explicación del resultado final depende de una persona, entonces todos los miembros del equipo deben asegurarse que todos hayan comprendido, que todos lo tengan perfectamente claro. Entonces, esto nos lleva también a desarrollar habilidades interpersonales y de trabajo en grupo, que finalmente esto es parte de la vida cotidiana. En la vida cotidiana tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a expresarnos, tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender a ayudar a los demás. Entonces, para esto nos sirve este aprendizaje cooperativo. Además, no solo basta con ya realizar la actividad, hacia el final tenemos que hacer una reflexión colectiva. Igual como lo mencionaba en una de las estrategias que mencionaba acá atrás, es el aprendizaje basado en el pensamiento. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué se nos dificultó? ¿Para qué podemos utilizar esto que estuvimos trabajando? El pensamiento visual. Voy a regresar al otro para... ¿Han visto, por ejemplo, cómo los chicos, cómo los jóvenes reaccionan ante una imagen, por ejemplo, de un perro abandonado, de un señor que está vendiendo su producto y no ha conseguido la venta necesaria? Cuando nosotros hablamos de pensamiento visual, estamos hablando de presentarles situaciones gráficas para que ellos identifiquen de una sola mirada, con una sola mirada, qué es lo que está ocurriendo y puedan pensar en soluciones, en alternativas. Otra vez, estamos pensando que no solo vamos a trabajar con una estrategia o con una metodología, sino aplicar varias. Entonces, está el pensamiento visual, que es otra de las técnicas. El pensamiento de diseño. Esto tiene que ver cuando nosotros estamos proyectando la realización de un objeto, de una cosa, de algo que necesitamos resolver, ¿no? Resulta ser que tengo un espacio muy pequeño para trabajar, ahora que estamos trabajando en casa. ¿Cómo puedo organizar mis cosas para poder tener todo a la mano, todo al alcance,
¿Cómo hago para tener una buena iluminación si voy a tener una videoconferencia? Es decir, esto tiene que ver otra vez con presentar situaciones reales de tal manera que los participantes, que los estudiantes puedan pensar en soluciones, que diseñen soluciones, que pueden ser no solo de manera en ideas, sino que lo puedan concretar en un producto físico. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de metodologías? La característica principal es que están centradas en el estudiante. Escucho mucho ruido de alguien que tiene abierto su micrófono. No sé si todos, por favor, pueden cerrar su micrófono para escucharnos mejor. Ya, creo que ya. Están centradas en el estudiante. Esto significa, básicamente, que sus características son el trabajo en equipo. Todos deben trabajar, como les mencionaba, en el trabajo colaborativo o en los equipos colaborativos. Además, cuando nosotros escojamos un problema o una situación, siempre debemos partir de la experiencia de los estudiantes. Necesitamos conocerlos, necesitamos saber quiénes son para poder respetar sus intereses. A menudo caemos en el problema de escoger los temas de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa, de acuerdo a lo que nosotros vivimos. Pero hay una distancia entre la forma en la que ellos ven el mundo, las cosas que les interesan y las que a nosotros nos interesan. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos una metodología, cualquiera que ésta sea, hay que partir de la experiencia de ellos, saber qué les interesa. Además, otra característica que va a tener es el juego de roles. Casi todos ellos implican juego de roles. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Vamos a pensar en, digamos, en solucionar un caso. Pensemos más fácil. Un proyecto. El proyecto del cual les estaba hablando hace un momento sobre las calles que se inundan acá en Querétaro. Es más fácil si ellos asumen que tienen un papel relevante en la dinámica. Por ejemplo, pensemos que ellos son el alcalde, pensemos que ellos están a cargo digamos, de la proyección de las calles o de los desagües, y entonces a lo mejor desde ese punto de vista es más fácil que ellos aporten una solución. Pensemos que hay muchas maneras de solucionar los problemas y todo va a depender en qué punto nos situemos. Entonces, es más fácil si les decimos que asuman un rol que los lleve a descubrir. Es más, a ver, ¿a quién le corresponde revisar si una calle está inundando en Querétaro? ¿Le corresponde al gobernador? ¿Le corresponde al presidente municipal? ¿A quién le corresponde? Hay personas encargadas específicamente de revisar el problema del desagüe. Entonces, eso también los lleva a indagar, a buscar. La cuestión es que todo debe estar planificado. Les decía que al principio que nuestra mayor dificultad o nuestro mayor trabajo está en el proceso de planear. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Cuáles son los problemas que vamos a presentar? Esta parte de conocerlos, de saber qué les interesa, de partir de su experiencia. Estamos hablando, quizá pensemos en los chicos de bachillerato. A nivel bachillerato son jóvenes que están entre los 15 y los 18 años. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué han vivido? Además, también hay que pensar en dónde se encuentran ellos ubicados, porque de ello depende su experiencia. Esto nos lleva a la parte de problemas reales con escenarios reales. Siempre vamos a procurar buscar que sean problemas reales, que no los inventemos. Podemos buscar una noticia, podemos incluso utilizar en ocasiones series y películas, si esto nos ayuda a entender problemas que están más allá de la realidad de los estudiantes, porque tampoco podemos circunscribir todo al contexto único de ellos, porque esto también nos lleva a limitaciones.
Ahora, lo que ellos van a desarrollar es la toma de decisiones y la comunicación. De una u otra manera siempre se están comunicando, siempre están tomando decisiones. Ahora, fíjense la cuestión. Nos hablan en la escuela del desarrollo de competencias laborales, competencias para el trabajo, competencias para incluso académicas. Pero este tipo de metodologías nos ayuda a promover competencias para la vida misma. Nos ayuda a promover el respeto a las diferencias. Cada persona tiene formas, ritmos, estilos diferentes de aprender. Y hay que respetarlos, porque estamos trabajando en equipo. Hay que entender que cada uno tiene habilidades diferentes. A lo mejor unos son buenos para dibujar, a lo mejor unos son buenos para leer y comprender la información, a lo mejor algunos son buenos para exponer. Es decir, cada uno puede tener diferentes habilidades. Y aquí de lo que se trata es aprovechar las habilidades de cada uno para poder potenciar al equipo. De hecho, en algunas instituciones se generan grupos base, es decir, grupos de estudiantes, 5 o 6 estudiantes máximo, en donde siempre trabajan en equipo en todas las materias. Y entonces se encuentran estudiantes que son muy buenos en español, estudiantes que son muy buenos en matemáticas o en ciencias sociales, con el uso de tecnología, y se van complementando y se van ayudando en las diferentes materias. No olvidemos que una de las ventajas de este tipo de estrategias es el enseñar. Cuando se enseña, se aprende más. Entonces, si tenemos personas con diferentes habilidades, diferentes conocimientos, se puede potenciar aún más. Por supuesto, promueve el liderazgo, la solidaridad y el compromiso. La solidaridad, pensémoslo así. No todos tienen las mismas habilidades. A algunos nos cuesta mucho trabajo hablar, nos cuesta hablar en público. Bien, pues vamos a ver cómo le ayudamos para que hable en público, porque va a exponer por todos o va a presentar nuestro proyecto por todos. Entonces tenemos que ayudarle, tenemos que asesorarle. La otra ventaja es que los estudiantes aprenden a utilizar distintas estrategias para resolver distintos problemas, no solo los que ellos o ellas piensan, sino que aprenden a escuchar las estrategias de otros y a valorar las estrategias de otros, porque de eso depende el éxito o el que se resuelve el problema o el que obtengan una buena calificación, si es que eso es lo que les motiva. Les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación, entre otros, la argumentación. Seguramente habrán escuchado las discusiones en equipo cuando están tratando de tomar decisiones, si le hacemos caso a uno, le hacemos caso al otro, y también aprenden a escuchar, aprenden a estar en comunicación permanente. Aquí es donde otra vez entramos nosotros, porque tenemos que revisar que haya respeto, que no discutan, sino que intercambien ideas, que no se minimice la participación de alguno, sino que todos tengan oportunidad de colaborar. Ya durante el desarrollo de la clase o el desarrollo de la actividad, nosotros como docentes nos convertimos en una especie de monitor, en estar revisando, supervisando. Nótese, nuestro primer paso fue crear un escenario, y ese es parte de la planificación de nuestra clase. Lo segundo que hacemos ya cuando estamos en clase es estar supervisando, revisando, asesorando, apoyando a los estudiantes durante la realización de su trabajo. Y va a oír una tercera parte que tiene que ver con la parte de la evaluación. Ellos generalmente son los que evalúan. Ellos se evalúan a sí mismos, evalúan a los demás y por supuesto hay una evaluación por parte nuestra. Esto ustedes lo verán en los planes y programas de estudio que ahora viene este enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante, el promover la evaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Lo otro es que ellos aprenden a utilizar las TIC. Y nótese, cuando nosotros les pedimos que vayan y revisen información en internet, lo que suele ocurrir es que bajan o descargan la primera información que les aparece. Pero si ellos necesitan resolver un problema, puede ser que no les sirva la primera información que ellos encuentren. Van a tener que estar buscando y seleccionando hasta que encuentren la información que realmente necesitan.
Aprenden a buscar, aprenden que después de la primera página, de los 3 primeros hipervínculos, hay más información y seguramente mucho más valioso. Es decir, con las metodologías centradas en el estudiante, o las metodologías activas, lo que estamos promoviendo es que el estudiante aprenda por su cuenta, con nuestro apoyo, porque nosotros estamos generando escenarios para que esto ocurra. Como decía, ¿por qué las debemos usar? Pues porque impulsa el desarrollo de competencias, promueve el aprendizaje autónomo y les genera la necesidad de saber. Ahora bien, nunca las usen o nunca debemos usarlas si estamos improvisando, si no conocemos bien las metodologías. Porque lo más seguro es que si no conocemos, si no dominamos las metodologías, vamos a crear aversión. Y eso, lejos de ayudar, va a acabar por deteriorar la relación o el ambiente dentro de clase. A muchos de nosotros como maestros, por ejemplo, no nos gusta que otros estudiantes nos quiten el protagonismo al ayudarle y explicarles a otros. Nos molesta cuando un compañerito le pide al otro, oye, explícame esto porque no le entendí. Y enseguida queremos decir, a ver, tú no le expliques, deja que le explico yo. Es decir, por eso tenemos que conocer bien las metodologías, ver hacia dónde se dirigen, porque hay que facilitar que ellos realicen el proceso completo. También tenemos otro problema. Los planes y programas que tenemos desde el nivel básico hasta el superior no están diseñados para este tipo de estrategias. Aquí sí los usaremos porque somos muy hábiles para implementarlos. Y lo más probable es que no lo podamos utilizar a lo largo de todo el curso, sino que podamos hacerlo con determinados contenidos nada más, porque aún nuestros planes y programas no están diseñados para eso. A menudo también lo que nos tortura son los tiempos. Es que no puedo hacer esta estrategia porque no alcanza el tiempo. Es que si no, no voy a ver todos los contenidos. Entonces, ese es otro contratiempo. Las formas de evaluación. Nos piden que evaluemos, que pongamos una calificación y calificar o evaluar con base en el trabajo colaborativo, en el trabajo cooperativo, en el desarrollo de habilidades, es muy, muy difícil. Entonces, tenemos en contra, al menos estas 3 situaciones que nosotros debemos entender, comprender y buscar la manera de resolver. Planes y programas, los tiempos y las formas de evaluación que son oficiales. La recomendación, nunca improvisen, conozcan bien las metodologías y las ventajas son muchas, como ya las vimos antes. ¿Cómo las vamos a utilizar? Pensemos en la planificación didáctica. Pensemos en abordar varios temas. Nunca pensemos una sola metodología para abordar un tema. Pensemos en conjuntar varios. Si estamos, por ejemplo, en taller de lectura y redacción y estamos viendo los tipos de texto, pensemos qué actividad les podemos dejar en donde ellos identifiquen la variedad de tipos de texto que hay, que redacten, por ejemplo, un texto académico, un texto periodístico, un texto personal. Es decir, tratar de que ellos aborden varios temas con una sola metodología, de tal manera que puedan integrar. Por supuesto hay que seleccionar la metodología adecuada. Hay algunas asignaturas que se prestan mejor para proyectos, otras que se prestan mejor para casos, otras que se prestan mejor para problemas. Cada asignatura tiene una metodología que les va más fácil. Nosotros siempre debemos pensar en proporcionarles fuentes de información básica. Si los dejamos que ellos busquen la información como puedan, van a encontrarse muchísimo. Y nosotros necesitamos proporcionarle poca, aunque sea poca, para que ellos digan, ah, ya sé, va por este lado. No, esta información que encontré acá no es la que me sirve. Entonces, necesitamos una información al menos mínima que podamos proporcionarles. Y planeemos la coevaluación y la autoevaluación. Pensemos en listas de cotejo, pensemos en rúbricas, pensemos en cuestionarios que podamos aplicar para facilitar la evaluación.
Además, pensemos en la evaluación diagnóstica, procedimental, sumativa. Si se dan cuenta, todo tiene que ver con la planificación didáctica. De nueva cuenta, no podemos llegar un día y decir, hoy vamos a aplicar el método de casa. Tenemos que pensarlo, tenemos que diseñarlo, tenemos que prepararlo desde el inicio de nuestro curso, de ser posible. Y no olvidarnos que nuestra misión es asesorarlos, acompañarlos y motivar para que ellos aprendan por su propia cuenta. Bien, hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda un tema muy interesante y que seguramente, y yo esperaría que varios de los que están aquí presentes en la sala han de haber aplicado algunos de ellos, ¿no? Y qué mejor que veamos recapitulado en esta temática algunas de las principales estrategias. Me parece que Gabriel Saloma tiene alguna pregunta, ya que tiene levantada la mano. Gabriel, si gustas, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias por su presentación. Soy docente desde hace más de 10 años y también formador de docentes. Y lo que le quiero preguntar es, ¿cómo maneja usted aquellos grupos en los que la gran mayoría de las personas adolecen de una competencia que va antes de las competencias que menciona, que es la autonomía en el aprendizaje? Puesto que para un aula invertida, para los juegos de roles, etcétera, muchas de las técnicas didácticas basadas en el alumno o basadas en el desempeño, la autonomía en el aprendizaje es esencial y los alumnos hoy por hoy nos están llegando a las aulas, incluso en sexto, séptimo semestre de carrera, con una total falta de autonomía en el aprendizaje y del conocer lo que es hacerse responsable de su propio aprendizaje. Esa es base. Para todos es el problema, ¿no? Y tiene que ver también con esto que mencionaba al principio, que parece ser la desmotivación o el desinterés. Pero ellos necesitan aprender y necesitan aprender a ser autónomos. Y podemos comenzar con las estrategias más básicas. No necesariamente nos vamos a ir a un estudio de caso si los estudiantes no están en la posibilidad aún de comprender la información. Podemos pensar, por ejemplo, en técnicas mucho más sencillas, que es esto de incluso de la discusión en clase, ¿no? Mencionaba esta parte del diseño visual o del estar pensando en imágenes, de tal manera que podamos trabajar con ellos, ir de menos a más. Les presentamos la situación en imágenes. ¿Qué es lo que queremos que ellos hagan? Maestro Gabriel, por ejemplo, ¿podría darnos con qué clase podría trabajar? Claro, sí, con mucho gusto. Bueno, he trabajado con grupos de distintas carreras. Ahorita estoy en administración de negocios y concuerdo en lo que dice usted de que la información básica nosotros se las tenemos que proporcionar, y así lo hago. Y, por ejemplo, en cuestión de consultar los libros más importantes que se seleccionan, yo nunca les hago leer a mis alumnos más de una página, si mucho página y media muy selecta, o un párrafo muy selecto de todo lo que puede ser un capítulo, por ejemplo, de lo que estemos viendo. Y aún en eso tenemos problemas en la comprensión de la lectura, o cuando se les deja una tarea en la que tienen que aplicar una técnica que ya se vio en clase, no se hacen responsables de a ejecutarla, tropezándose las veces que sean necesarias hasta que tengan el resultado. Pensemos a la inversa. Sino que al primer tropezón abortan, ¿sí? Entonces, son hábitos, desgraciadamente no es una conducta puntual, son hábitos que tienen y que hábitos que se les han consentido por 6 semestres.
Pensémoslo a la inversa. ¿Qué van a hacer ellos? Por ejemplo, esto de leer una página. ¿Sobre qué es esa página? Pensemos si es administración, si son negocios. Vamos a pensar, por ejemplo, quizá en un contador. Voy a pensar en un contador. A lo mejor la teoría le parece muy difícil, pero si le presento una situación real, a ver, tengo mi empresa, tengo que rendirle cuentas a Hacienda. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque de acuerdo a la ley me dice que debo hacer declaraciones mensuales en las que incluya mis gastos, en la que incluya mis ingresos, es decir, no darles la parte teórica y ve y leer y a ver si lo comprendes, sino invertirlo. ¿Cuál es la necesidad real social para que ellos puedan trabajar la parte teórica? ¿Sí? Es decir, a veces lo que nosotros pretendemos, o lo que nosotros estamos buscando es que ellos entiendan los textos. Pero pensemos bien en cómo ellos van a resolver situaciones reales, concretas. No sé si me explico. Pensemos en la formación de profesores. Dicen los maestros, es que, ¿cómo hago una planificación? ¿Cómo hago una planificación de mi clase? Me piden muchos apartados. En lugar quizá de decirles que es una estrategia, aplico una estrategia. No sé si voy explicándome. Si me dicen, Sí, bueno, sí lo voy entendiendo. Sí la voy entendiendo. No obstante, aún así me he topado con problemas en cuestión de que requiere cierto nivel de autonomía y que no estoy teniendo en mi, en mi recurso humano, en mis educandos. Y voltear la esperan que cosa nosotros los requiere un volvamos cierto nivel de autónomos. autonomía. Y no es sencillo de abordar. ¿Mandé? Es que en casa los padres están esperando que nosotros les ayudemos a ser autónomos y en la escuela nosotros estamos esperando que les ayuden allá a ser autónomos, ¿no? Entonces, la cuestión siempre habrá que pensarla en nosotros lo que podemos hacer. Desafortunadamente, tenemos así estudiantes y nosotros lo que no podemos hacer es cambiar los estudiantes que tenemos. Quienes necesitamos cambiar somos nosotros. Quienes necesitamos buscar y solucionar las cosas somos nosotros. No van a cambiar. Y nosotros sí tenemos un compromiso y ese compromiso es tratar de hacer algo por lo que nos estamos, digamos, que estamos desempeñando, ¿no? Voy a poner en el caso muy básico, ¿no? De un ingeniero. Decir, ay, bueno, es que vean nada más cómo me están poniendo quieren que haga una calle en ese cerro, quieren que ponga casas en esos cerros, pero esos cerros están demasiado inclinados. Esos cerros no están hechos para que sean habitados. Entonces necesito que me cambien el cerro. No, lo que necesitamos hacer es a la inversa. Nosotros necesitamos crear las condiciones para que el cerro pueda modificarse y pueda ser habitado. Es decir, aquí el cambio no está ni estará en los estudiantes. Si no hacemos nada nosotros, desafortunadamente, si así lo quieren ver, quienes tienen el compromiso, quienes tenemos el compromiso, somos nosotros. Quienes necesitamos cambiar, somos nosotros. Porque además, tomen en cuenta, nada, si ellos están ahorita estudiando, nada les garantiza que al terminar una carrera puedan tener trabajo. Hay una desmotivación. Antes ustedes o nosotros, cuando fuimos a la escuela, nos dijeron que si estudiábamos podíamos tener acceso a un trabajo. Ellos no. ¿Cuál podría ser la motivación para ir a una universidad y aprender determinadas cosas? Además, en el caso de que llegasen a tener un trabajo, ¿cuáles son las ventajas económicas que van a tener o la remuneración económica que van a tener? Van a poder continuar con este estilo de vida, por ejemplo, que a nosotros se nos posibilitó el tener seguridad social y estas cuestiones. Es decir, hay una serie de condiciones que nosotros tuvimos que ellos ya no tienen. Y hay que encontrar lo que a ellos los mueve. ¿Qué los puede mover?
sin duda un tema muy, muy controversial y muy interesante, ¿no? Me gustaría avanzar con una pregunta que tenemos aquí de Rocío. ¿Nos podría comentar qué estrategia sería ideal para niños del nivel preescolar? Claro, con los niños de preescolar funcionan mejor las estrategias que están centradas en, acá, bueno, les sigo compartiendo la gamificación. Supongo que la conocen. La gamificación que tiene que ver con la lógica de los juegos, por ejemplo, donde se les, digamos, vamos a ver quién termina primero, por ejemplo. Quien termine primero va a tener este premio. O quien consiga avanzar o desarrollar, dibujar o lo que se le haya dejado, va a subir al siguiente nivel. La gamificación es una de las estrategias que se utilizan muy a menudo en preescolar. Las otras que también podrían utilizarse son el pensamiento visual, que ellos puedan explicar lo que entienden o lo que comprenden con dibujos. Nótese, a veces nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que presentarles a ellos dibujos, pero bien puede ser a la inversa, que ellos dibujen, que ellos generen, que ellos creen. Entonces, por ejemplo, en preescolar podríamos estar hablando al menos de estas 12 estrategias, ¿no? Gracias, doctora. Vamos a cerrar con la siguiente pregunta. Dice, en este contexto de la autonomía del aprendizaje, ¿cuáles serían las características mínimas de esa autonomía para que un estudiante lo muestre en su rol como estudiante? Lo pregunta Fidel Alejandro. Sí. Si podría especificarlo mejor y con un ejemplo de preferencia. Fidel, si gusta abrir su micrófono, pues nos ayudaría mucho para poder comprender mejor su cuestionamiento. Sí, hola a todos, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, mi nombre es Fidel Alejandro, del CBT 118. Y en efecto, la pregunta que hizo el compañero Gabriel, el maestro Gabriel, es, digamos que está muy ad hoc en el contexto que estamos viviendo actualmente al trabajar en esta forma dentro del contexto de la pandemia. Entonces, a mí creo que una idea que nos pudiera esclarecer un poquito de esta autonomía a la que se refiere el maestro, precisamente sería como caracterizarla, es decir, como un objeto de estudio. Sin embargo, así tal cual un objeto de estudio en matemáticas puede ser el número y entonces habría que caracterizarlo. En este sentido, aquí en el contexto educativo, en el contexto que va más allá de un objeto de estudio dentro de una ciencia matemática, física, administración, como lo que él comentaba, en el contexto, esta autonomía del aprendizaje, la pregunta específica para la doctora es, bajo su experiencia, ¿cuándo ella se da cuenta que un estudiante es autónomo en su aprendizaje? ¿Qué rasgos tiene esa autonomía que necesitaría demostrar el estudiante? Busca. El estudiante que es autónomo busca, no se conforma con lo que como profesores les decimos en el salón. Es más, estos estudiantes que a menudo no les gustan mucho a los maestros, este estudiante que nosotros estamos diciendo algo en clase, estamos explicando, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y ellos dicen, no, maestra, fíjese que no. Yo estoy leyendo acá que dice que, es decir, un estudiante que es autónomo es un estudiante que no está esperando que nosotros le demos la información digerida, sino que está buscando permanentemente, viendo la manera de aprender. Aquí es donde nosotros caemos a menudo en ese problema, porque no nos gusta que nos lo mencionen en clase, sobre todo si nos equivocamos, ¿no? Decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue de 1942 a 1947. Y sale el estudiante que dice, no, miss, es que fue de 1939 que comenzó con tal y terminó en 1945, finalmente cuando. Es decir, un estudiante que es autónomo
es alguien que no está esperando a que nosotros les demos la información querida. Exactamente. Son estudiantes que buscan, que indagan, que tienen curiosidad por aprender y aprender lo que sea. Puede ser que nuestra materia no les interese porque no les hemos generado ese interés. Pero creo que la autonomía está ligada a eso, al interés, al saber buscar y tener confianza en lo que ellos están haciendo. Desafortunadamente, muchos de nosotros como maestros, quienes matamos esa curiosidad, somos quienes matamos esa curiosidad, porque no nos gusta que nos interrumpan y no nos gusta que nos digan que nos equivocamos. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues es un tema que da para mucho y me encantaría estar aquí, pero para cumplir con el tiempo que habíamos destinado para esta plática, me gustaría, doctora, si me permite compartir ahora mi pantalla, proceder a lo que comentaba al inicio de la sesión. Si me confirman si están viendo mi pantalla. Aún no, todavía no. Ok, ¿ahí la ven? Sí, solo si puedes poner pantalla completa, porque vemos todas las diapositivas. Ah, ya. Ah, es que estoy compartiendo una ventana. Permítanme tantito. Sí, lo que queremos compartirles ahora es, ¿ahí están viéndola completa? Sí, ya Sí, se ve. listo. Ok, perfecto. Queremos compartirles un poco de la información. Bueno, antes que empezar con esto, agradecerle infinitamente a la doctora Evangelina sobre compartir con nosotros este momento con esta temática en particular. La verdad es una docente con gran compromiso y gran experiencia, y ella es parte del cuerpo docente de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias, del cual vamos a hablar un poco porque es la convocatoria que está actualmente abierta. ¿Sí? Esta maestría tiene una frase muy ad hoc, ¿no? Que dice, ¿estás listo para transformar la educación? Y bueno, vemos que con el uso y las diferentes estrategias que podamos crear nosotros como docentes, podemos transformar vidas, podemos transformar a través de la educación, podemos transformar vidas. Y qué mejor si nosotros como docentes nos preparamos para poder hacer esa transformación. Bueno, el objetivo de la maestría en enseñanza de las ciencias es una maestría profesionalizante y que buscamos formar profesores competentes en el diseño e implementación de verdaderos ambientes de aprendizaje. Sí, que ustedes sean capaces de diseñar esos escenarios que ya mencionó la doctora Evangelina, ¿no? Que sean escenarios motivadores que podamos presentarle a nuestros estudiantes y que podamos nosotros desarrollar en ellos esas competencias que estamos buscando. ¿En qué campo? Como es una maestría en enseñanza de las ciencias, pues es en el campo de las matemáticas, la biología, la física y la química, donde ven que estas 4 áreas de las ciencias, pues son ciencias que a veces se conciben como difíciles, ¿no? Entonces, en nuestro interés, a lo mejor nosotros somos con una formación de ingenieros, o somos químicos, o somos biólogos, pero entramos a dar clases nada más con esa experiencia de saber los contenidos temáticos, ¿sí? Pero necesitamos saber transmitir esos contenidos temáticos, pero además que estemos seguros que estamos transmitiéndolo de manera correcta. Bueno, entonces, como parte del perfil de ingreso que estamos buscando para esta maestría, aquí describo una serie de habilidades, aptitudes, tanto personales como profesionales y algunos valores. Sin embargo, pues, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando personas con el gusto por la docencia. Sí, obviamente tendrán que tener una licenciatura relacionada con algún campo, con alguna de las 4 áreas de las ciencias que estamos estudiando. Si hubiese alguien que piense que no tiene el perfil,
con todo gusto me puede escribir y podemos analizar su caso en particular. Pero necesitamos personas comprometidas con esa ganas de enseñar y de ganas de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones. ¿Qué van a aprender? ¿Cómo van a salir los egresados de la maestría en enseñanza de las ciencias? Bueno, pues van a poder aplicar diferentes estrategias de enseñanza, diseñar esas experiencias de aprendizaje, aplicar metodologías de la investigación, y todo esto ¿para qué? Para fortalecer y evaluar competencias en sus alumnos. Entonces, esta maestría en enseñanza de las ciencias se imparte de manera, aquí le ponemos virtual y en línea. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Bueno, en línea estamos ahorita de manera sincrónica, entonces tenemos sesiones sabatinas en donde ustedes van a estar en contacto con sus profesores, conectados en un horario comprendido entre 8 y 2 de la tarde, y ahí van a poder ustedes interaccionar de manera directa con sus profesores y con sus compañeros de la clase. También de manera virtual, ya que a través de alguna plataforma de aprendizaje, que ya ahora estamos más familiarizados todos con estas plataformas de aprendizaje, ya sean desde no sé, desde lo que es el Classroom o algunas otras, Moodle o lo que sea, ustedes van a poder ahí seguir aprendiendo con diferentes contenidos que van a estar en esa plataforma de aprendizaje. ¿Qué materias tenemos? Tenemos un mapa curricular que está dividido en 2 años. El primer año básicamente tenemos materias como son investigación educativa, psicología del aprendizaje, mediación del aprendizaje en el primer cuatrimestre. Posteriormente, el segundo cuatrimestre, pasamos a lo que son las estrategias del aprendizaje, así como la evaluación de ese aprendizaje. Tenemos todavía aquí, vean cómo tenemos una línea desde el primer cuatrimestre sobre lo que es la investigación educativa. Todo esto para que ustedes vayan aprendiendo la forma en cómo van a construir su protocolo de investigación, que finalmente será defendido a través de una tesis que van a desarrollar como su trabajo final de estudios. En tercer cuatrimestre tenemos estadística aplicada a la investigación educativa, planeación didáctica, muy importante, como ya lo mencionó la doctora Evangelina, y tendremos nuestro primer seminario de investigación. El primer año es el más fuerte porque llevamos asignaturas, 3 asignaturas por cuatrimestre. En el segundo año llevaríamos una asignatura por cada cuatrimestre, pero además van a llevar lo que son sus seminarios de avance de investigación. Entonces, ¿por qué nada más llevan una asignatura? Porque ya ustedes van a estar listos para empezar a desarrollar sus trabajos de tesis, ¿sí? Entonces, la idea es que dediquen el tiempo suficiente en el segundo año para culminar exitosamente a los 2 años, presentar su tesis y poder titularse, ¿ok? Tenemos, está enmarcado en 4 líneas de investigación, obviamente dependiendo de la ciencia en la cual a ustedes les gustaría desarrollarse. Está la enseñanza educativa en física, en biología, en química y en matemáticas. Esto dependiendo del área que ustedes escojan, y se les va a asignar un tutor especialista en esa área, más un tutor metodológico que conoce las estrategias didácticas, etcétera, para que en conjunto los guíen para que finalicen exitosamente su maestría. La convocatoria, como les decía, está abierta, la tenemos ya abierta desde el 29 de junio y cierra el 22 de octubre. Entonces, ustedes los invitamos, a aquellos interesados, a que ingresen a nuestra página de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, aquí abajo en esta diapositiva que les vamos a hacer llegar las presentaciones, tanto como la de la doctora Evangelina, como esta que les estoy presentando. Les vamos a hacer llegar esta información, ustedes entran a este link y ahí se van a poder registrar apenas como interesados en la maestría, pero si ustedes continúan con su proceso, tendrán como fecha límite para enviar sus documentos, que ahí están indicados también en la convocatoria. El 29 de octubre sería la fecha límite, porque después empezaríamos con el proceso ya de selección.
Tenemos un curso propedéutico que es del 6 al 27 de noviembre. Obviamente también, como lo dije, es en sesiones sincrónicas los sábados. Son 4 sábados del curso propedéutico. Llevan también una entrevista entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Se les hace una evaluación diagnóstica de inglés. El nivel de inglés no es un requisito de ingreso, pero sí lo es al egreso. Entonces sí les pedimos que si no tienen un nivel de inglés adecuado, pues hasta ahorita podríamos pensar entre 500 y 550 puntos de TOEFL, que sí consideren prepararse en el idioma. Y los resultados del proceso de admisión se publicarán el 9 de diciembre para que aquellos que están dentro de la maestría se puedan inscribir del 13 al 16 de diciembre y podamos iniciar las clases el 8 de enero. Ajá. Estos son los costos generales, se los presento para que también los conozcan. El proceso de admisión está compuesto por el costo de una ficha de 1,590 pesos aproximadamente, un curso propedéutico de 2,121 y una vez que fueron aceptados, entonces pagarían una inscripción cuatrimestral de 10,600 pesos aproximadamente. Ahorita la licenciada Adriana Veraza, la maestra Adriana Veraza les comentará sobre los convenios que tenemos y que pueden ayudarles en el pago de estos conceptos. Sí, aquí les vamos a dejar también los datos, son mis datos, Flora Mercader, y también están los datos del Departamento de Servicios Escolares con la maestra Michelle González para cualquier asunto relacionado con documentación, etcétera. Conmigo, pues es toda la parte académica. Con gusto y, bueno, pues obviamente también con Adriana, que estoy segura que está siempre atenta a todos sus comentarios y preguntas. Pues yo les agradezco la atención y, bueno, pues ahora sí que abriríamos también la sesión para aquellos que tengan alguna pregunta sobre la maestría. Y nos daría muchísimo gusto contar con ustedes. Ustedes serían parte de la tercera generación. Ya tenemos 2 generaciones en proceso. Tenemos gente que participa muy activamente del CETI 105. La primera generación casi son puros profesores del CETI 105. En la segunda generación también tenemos alumnos. Pero también algo importante, la segunda generación es muy curiosa porque además de tener docentes tanto de nivel media superior como superior, tenemos personas que están en el sector privado, en la industria y que se dedican también a dar cursos de capacitación a otro nivel, ¿no? Pero vieron en esta maestría una oportunidad para mejorar sus procesos como capacitadores. ¿Sí? Entonces, pues, ahora sí les dejo la palabra si hay alguna pregunta. Dice Gabriel, para ser profesionalizante tiene un buen de investigación. Fíjate, Gabriel, que son las herramientas necesarias, ¿no? Es profesionalizante sobre todo porque sus trabajos de tesis los encaminan a problemáticas identificadas en su campo profesional. Ese es básicamente el enfoque de lo profesionalizante, ¿no? Y les damos a través de esas estrategias de investigación, pues las herramientas necesarias para que puedan encontrar esas soluciones a esas problemáticas que han identificado. Gabriel, espero que haya dado respuesta a tu inquietud. Muchas gracias, doctora. Bueno, aprovecho este momento también para comentarles, veo aquí muchos docentes de UCEBEC y de subsistemas como son CECITEC, de GETI. Comentarles que ya tenemos convenio de colaboración con estas instituciones y el convenio de colaboración tiene beneficios muy favorecedores para ustedes. Tiene beneficios del 50% en la cuota de inscripción y reinscripción. Entonces, no pueden dejar de aprovechar pues este beneficio que ya tienen como parte de nuestros aliados y también por ahí el UCEBEC tiene un apoyo de profesionalización, se llama una beca de profesionalización que apoya en los montos de la titulación. Entonces,
yo creo que también al interior de cada una de las instituciones hay una serie de apoyos que se pueden estar manejando y que se pueden obviamente beneficiar aparte del convenio de colaboración. Y si pertenecen a alguna institución de la cual no tenemos todavía convenio, con mucho gusto les voy a dejar aquí mi correo electrónico en el chat para que también podamos sentar las bases de una colaboración y un convenio para que puedan también ser beneficiarios de esta oportunidad. Gracias, Adri. Pues como ven, las condiciones están propicias y pues esperemos que efectivamente se animen, ¿no? Pregunta Nubia, ¿ustedes tienen beca aparte de los acuerdos con UCEBEC? Como institución no ofrecemos ahorita becas para posgrado. Es una maestría que no está registrada en el PNP. Bueno, ya ni existe el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Se le va a nombrar ahora de manera diferente. No está en ese programa, entonces no estamos ahorita en posibilidad más que tenemos abierta actualmente la convocatoria de becas para personas que tengan alguna discapacidad sensorial. Entonces, si hay algún interesado que quiera estudiar esta maestría y que tenga una discapacidad visual o auditiva, tenemos una muy buena oportunidad para ofrecerles y es prácticamente cubriríamos nosotros hasta el 90% de los costos, ¿no? Entonces es una buena alternativa. No sé si hay alguna otra pregunta, no sé, Adri, si se me pasa algo. No, pues lo has mencionado todo muy bien. Flora, agradecerles a todos el haberse conectado. Estamos aquí todavía disponibles por si quieren abrir su micrófono y hacer una pregunta o por el chat. Y también en los correos que ya les proporcionamos, si más adelante tienen alguna duda, con todo gusto se las podemos resolver. Y comentarles que les vamos a enviar la información. Ya también por ahí la doctora Evangelina nos compartió su presentación aquí mismo en el chat. Las vamos a incluir también en la información que les mandemos por correo electrónico. Les vamos a mandar la convocatoria, la presentación y la liga donde se va a subir este webinar, ya que no se pudo transmitir en Facebook Live, pero se va a subir a YouTube y les compartimos la liga por si quieren volver a ver. Y que estén atentos porque no es el único webinar que vamos a tener. Vamos a tener una nueva temática en las próximas semanas, un nuevo webinar, ya que este tema fue muy interesante. Bueno, vamos a explorar otras inquietudes que tengan ahí relacionadas obviamente con la maestría en enseñanza de las ciencias y se los vamos a hacer saber a sus correos. Muchas gracias por su tiempo a todos. Creo que Rosa Isela levantó la mano. Sí, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Yo tengo una duda referente a lo que es el enfoque de la maestría. Tengo la licenciatura en educación secundaria, pero con especialidad en geografía. No sé si se pueda adaptar pues si mi perfil es acorde a la maestría que ustedes están ofreciendo. Sí, mira, Rosa Isela, como mencioné hace un momento, podríamos ver específicamente tu caso, sobre todo cómo enmarcaríamos tu trabajo de tesis, ¿no? O sea, si lo podemos enmarcar en un ámbito que caiga, por ejemplo, no sé, a lo mejor algo relacionado con biología se me ocurriría, o con estadísticas de geografía, o algo así, que pudiéramos enmarcarlo en alguna de las 4 ciencias que estamos delimitando en la maestría, pensaría que sí pudiéramos considerarte dentro de los aspirantes, ¿no? Pero sí, con todo gusto, si te puedes comunicar conmigo, igual aquí les voy a dejar en el chat mi correo electrónico, por si alguien me quiere escribir de manera directa, con todo gusto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Me comunico con usted. Sí, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, Adri, no sé si
si avanzamos y les damos las Sí, gracias. claro. Pues muchísimas gracias a todos. Fue un gusto tenerlos aquí como participantes de este webinar y les mandamos la información. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Evangelina, y muchas gracias, doctora Flora.